Estimados estudiantes, muy buenas noches a todos. La clase de hoy nos toca ver sobre las ideas principales, ideas secundarias de Buenas noches, licenciado. los textos que nosotros podemos tener en diversos formatos. En ese sentido, voy a compartirles un video en donde nos presentan nos explican, ¿sí? En diversos textos cómo verdaderamente se puede identificar a las ideas principales, las ideas secundarias en los textos. Muy bien, continuando con las clases virtuales de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos el tema, la idea principal y secundaria. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a analizar un texto y a determinar y a recordar qué es la idea principal y secundaria. El petróleo. El petróleo es un aceite oscuro y de mal olor. Sin embargo, sus múltiples y provechosos usos lo ubican como un recurso importante en la economía mundial. Se le conoce desde hace muchísimos años, pero su explotación se ha desarrollado solo durante los últimos siglos, ya que muchas sociedades crecen tecnológicamente gracias a él. En conclusión, el petróleo es para el ser humano un recurso muy valioso. Bien, analicemos. Recordando primaria, a nosotros siempre nos han enseñado la idea principal y secundaria en un texto. ¿Qué es la idea principal? Es la parte más importante del texto. ¿Y qué es la idea secundaria? Es aquel que complementa el texto, nada alejado de la realidad. Eso es muy cierto. Pero, ¿cómo encuentro, cómo hallo la idea principal? A mí, yo sé dónde está la idea principal en ese texto. ¿Cuál es? El petróleo es un aceite oscuro y de mal olor. Esa es la idea principal. ¿Y por qué es la idea principal? Porque la idea principal siempre va al inicio. No, falso. La idea principal puede ir al inicio, al medio o al final. ¿Cómo yo determino qué parte de mi texto es la idea principal? Cuando ese sector de la información contiene el planteamiento del texto. ¿De qué va a tratar el texto? ¿Qué es lo que me va a explicar a partir de ese planteamiento? Y no siempre va al inicio. A veces empiezan explicándote todo para terminar con la idea principal. O puede ir en el medio. Hay explicación, la idea principal y continúan con la explicación. Así que, ¿cuál es la mejor forma de encontrar la idea principal? Lo que debo hacer primero es encontrar el tema y luego determinar qué se dice del tema. A ver, veamos. El petróleo. Y me habla sobre el petróleo. ¿De qué habla el texto? ¿De qué habla? Habla del petróleo. Perfecto, hasta ahí todos claros, porque inclusive está el título, el petróleo. ¿Qué se dice en todo el texto? Porque yo ya lo leí todo. ¿Qué se dice en todo el texto? En todo el texto, ojo, sobre el petróleo. Para esto tengo que leer bien y deducir qué parte se lleva todo, qué parte resume todo. A ver, voy a volver a leer, ¿va? El petróleo es un aceite oscuro y de mal olor. Estas son características. Sin embargo, sus múltiples y provechosos usos lo ubican como un recurso importante en la economía mundial. El petróleo es un recurso muy importante porque se le puede dar múltiples usos. Se le conoce desde hace muchísimos años, pero su explotación se ha desarrollado solo durante los últimos siglos, ya que muchas sociedades crecen tecnológicamente gracias a él. El petróleo nos ha ayudado tecnológicamente a desarrollarnos. En conclusión, el petróleo es para el ser humano un recurso muy valioso. Recordemos que la idea principal es el planteamiento. Y todo lo que queda es la explicación del por qué está ahí la idea principal. A ver,
Después de la explicación que me han dado, el petróleo es aceite oscuro y de mal olor, tiene múltiples usos y nos ayuda tecnológicamente a desarrollarnos. Y dice, el petróleo es para el ser humano un recurso muy valioso. Ahí no me está dando otro detalle más, ¿no? En esa parte se está viendo un resumen de todo lo explicado anteriormente. Mejor dicho, ¿por qué el petróleo es para el ser humano un recurso muy valioso? Te voy a explicar con detalles. El petróleo es un aceite oscuro y de mal olor y tiene múltiples usos y es muy importante para la economía. Además, nos ayudó a desarrollarnos tecnológicamente. Esa es la explicación, esos son los detalles. Y recuerden que la idea principal no son los detalles, no, es el planteamiento del tema. Es de lo que se va a hablar. Y los detalles que yo menciono es lo que avala la idea principal. Los detalles son las ideas secundarias. Entonces, después de dar esta explicación, ¿me pueden decir cuál es la idea principal? La idea principal, ojo, no son los detalles. La idea principal es el planteamiento del texto. Por ende, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es: el petróleo es para el ser humano un recurso muy valioso, porque todo lo que está encima de él es una explicación del por qué yo digo eso. Y la explicación y los detalles son las ideas secundarias. Bien, pasemos al tema en sí. Idea principal. La idea principal es el planteamiento central que el autor desarrolla del texto. ¿Y cómo lo puedo encontrar? Con la pregunta: ¿de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? Mejor dicho, ¿de qué trata el tema y qué se dice sobre el tema? Ejemplo: la salud siempre ha sido el bien más valorado por el hombre. Por eso, a lo largo de la historia, los pueblos se han preocupado por ella, desde la medicina mágica practicada por los hechiceros hasta la medicina científica. Los tratamientos para curar las distintas enfermedades han tenido avances asombrosos. A ver, vamos a encontrar la idea principal. Para esto primero voy a encontrar el tema. ¿De qué se habla en ese texto? Se habla de la salud. Perfecto. ¿Qué se dice? ¿Qué sostiene el autor sobre la salud? El autor dice: la salud siempre ha sido el bien más valorado por el hombre. Y a continuación te voy a explicar por qué, te voy a dar los detalles del por qué. A lo largo de la historia, los pueblos se han preocupado por ella, desde la medicina mágica hasta la medicina científica. Los tratamientos para curar han tenido avances asombrosos. Estos son los detalles. Me está explicando por qué se dice que la salud siempre ha sido el bien más valorado por el hombre. Entonces la idea principal es esto. Es el planteamiento central. Recuerden que los detalles, la explicación, son las ideas secundarias. La idea principal es el planteamiento central del texto. Siguiente. Las ideas secundarias. Ya tenemos una idea muy clara de qué son las ideas secundarias. Las ideas secundarias son las que acompañan a la idea principal, argumentándola o ejemplificándola. Acompaña a la idea principal. Ejemplo: la salud siempre ha sido el bien más valorado por el hombre. ¿Por qué digo esto yo? Pues te voy a explicar, te voy a dar argumentos del por qué. A lo largo de la historia, los pueblos se han preocupado mucho por ella. Desde la medicina mágica hasta la científica, los tratamientos han ido avanzando. Esos son los detalles, esos son los argumentos del por qué la salud es valorada por el hombre. Toda esa explicación, todos esos detalles son las ideas secundarias. Muy fácil. A ver, aquí tengo un esquema que más o menos me está dando a conocer cómo se estructura un texto. El texto posee un título y si tiene muchos párrafos, cada párrafo tendrá su idea principal. Cada idea principal, por lógica, tiene una explicación. Esa explicación, esos detalles son las ideas secundarias. Es por eso que yo veo ahí idea secundaria, detalle. Porque los detalles, la explicación, los argumentos son las ideas secundarias. Actividades. Haya la idea principal y secundarias. La crónica periodística es un tipo de redacción del periodismo literario que se caracteriza por relatar de manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos.
Al igual que el ensayo o los artículos de un blog, la crónica es un escrito de no ficción y es muy utilizada en los medios de comunicación escritos, ya sean los tradicionales como los periódicos impresos o las publicaciones digitales. Por ello, las crónicas periodísticas están redactadas con un estilo adecuado para captar un público amplio que busca una información completa acerca del hecho narrado. ¿Cuál será la idea principal? Aquí, ¿de qué se habla? ¿Cuál es el tema? El tema es la crónica periodística. Bien, ¿qué se dice? ¿Qué explica el autor? ¿Qué dice sobre la crónica periodística? Es un tipo de redacción del periodismo literario que se caracteriza por relatar de manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos. Eso dice el autor sobre la crónica. ¿Qué viene después? Si ustedes se dan cuenta, aquí el autor está comparando una crónica con un ensayo. Está haciendo una comparación sobre las características del ensayo y de una crónica. Al igual que el ensayo o los artículos de blog, la crónica es un escrito y es utilizada, va haciendo comparaciones y te va dando más detalles sobre la crónica periodística. Por ende, ¿cuál será la idea principal? ¿Dónde está englobado y enfocado todo? En la parte superior. La crónica periodística es un tipo de redacción del periodismo literario que se caracteriza por relatar de manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos. Y lo que me queda son las ideas secundarias. Siguiente. Hay la idea principal y secundarias. La posición de las mamas es variable a los mamíferos. Suelen ser abdominales o inguinales en la mayoría, pero son pectorales en los primates, los sirenios y los elefantes. Los damanes, aspecto de marmota y procedentes del África tropical, tienen un par de mamas pectorales y 2 pares inguinales. El caso muy curioso es el del coipo. Sus mamas están situadas a los lados del cuerpo. De este modo, la hembra de este gran roedor anfibio sudamericano, que está extendiéndose por Europa, puede amamantar a sus crías al mismo tiempo que nada. Bien. Tema. Vamos a encontrar el tema. ¿De qué trata el texto? De la posición de las mamas, ¿verdad? Y luego nos explica que hay ciertos animales que tienen sus mamas en la zona abdominal, otros lo tienen al costado y etcétera, etcétera. Pero ¿de qué te habla todo el texto? ¿De qué trata? Sobre la posición de las mamas. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice sobre el tema? Se dice, la posición de las mamas es variable a los mamíferos. Y luego te da detalles y ejemplos del por qué la posición de las mamas es variable a los mamíferos. Te menciona tipos de animales donde las mamas cambian de posición según la especie. La idea principal, ¿cuál será? La idea principal es la posición de las mamas es variable a los mamíferos. Y toda la explicación junto con todos los animales mencionados son las ideas secundarias, son los ejemplos que detallan por qué yo digo la posición de las mamas es variable a los mamíferos. Es la explicación, mira, por esto, por esto, por esto y por esto. Bien. Hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando Bien, estimados estudiantes, una vez visto el video, que como les decía, era puesta a práctica, ¿sí? Estos temas particularmente se deben de tratar, ¿sí? De tener una asimilación práctica y también una asimilación teórica. Le he puesto la parte práctica para que ustedes puedan identificar mayormente varios ejemplos. Me pareció un video muy lucrativo en ese aspecto. Y ahora pues veremos ya el aspecto conceptual para que puedan incluso ya ir infiriendo esas situaciones en todos los tipos
de texto. Ahora, nosotros para identificar lo que son las ideas principales, secundarias de un texto, debemos de tener en cuenta que todo texto, toda escritura no literaria, los textos no literarios, cuando hablamos de textos no literarios, estamos refiriéndonos a textos que no tienen dentro de sus características, particularmente la ficción y el lenguaje metafórico, ¿sí? Sino que es un lenguaje objetivo, que no usa un lenguaje estético, ¿sí? Los textos comunes como los ensayos, los artículos científicos, artículos de revistas y demás. A esto nosotros le debemos de identificar a todo tipo de párrafos en particular, porque se forma todos estos tipos de textos mediante párrafos y esta es su estructura básica. Todo texto, en principio de los párrafos, iniciando desde los párrafos, contiene una idea principal, contiene luego un complemento. Este complemento estará a cargo de oraciones secundarias que tendrán una particularidad de dar mayores ejemplos sobre lo que estoy tratando en mi idea principal o ampliar el mismo. Entonces empecemos por lo más mínimo, ¿sí? Lo que es el párrafo, la estructura del párrafo. El párrafo, nosotros entendemos que es una estructura, es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de oraciones relacionadas que van a desarrollar un único tema. La estructura, por ejemplo, de un párrafo va a tener la misma secuencia que todo tipo de texto. Va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. La única diferencia es que este se va a plantear desde la idea principal, la idea secundaria y complementamos toda la idea. Tiene que tener sentido, es lo que nosotros llamamos coherencia en el texto. En el párrafo y en todo tipo de textos debe de haber un tipo de coherencia, ¿sí? Esta singularidad de los textos que tengan un principio, un desarrollo y un final es la estructura básica para todo tipo de texto. Cuando tiene un texto aquí, eso, yo puedo comprender lo que me quiere decir el autor. Yo puedo comprender los contenidos. Cuando tenemos eso, decimos que el texto tiene coherencia. Cuando no me dice nada del texto, cuando no está claro, cuando yo no puedo identificar aquello, decimos entonces que el texto no es coherente. Y todo texto, por más grande que sea, empezando desde sus singularidades, de sus pequeñas partes, que sería ya el párrafo, iniciando desde el mismo, se debe de tener coherencia, coherencia textual y también coherencia teórica, ¿sí? El tema que va a tratar. Los párrafos, nosotros tenemos una oración de entrada. Esta oración de entrada, como les decía, es la introducción. Es la parte en la que nos dice, bueno, en principio, lo usamos como conectores textuales. Los conectores textuales, por ejemplo, se denominan como parte de la cohesión del texto. Coherencia y cohesión del texto. ¿Ok? La coherencia que esté entendible. La cohesión, estos elementos textuales que vamos a poner en el texto para que tenga esta secuencia, esta coherencia también. ¿Ok? Entonces introducimos esos temas, introducimos nuestro párrafo. Es una oración de enganche, una oración temática. Puede ser por oraciones o incluso por conectores, como les decía. ¿Sí? Vamos a hacer un ensayo, por ejemplo, y al inicio de la introducción voy a poner en principio, ya es un conector, ¿sí? Que estoy dando a entender que con esa idea voy a iniciar el párrafo. Introduzco la idea. ¿Cómo introduzco la idea? Pues me apoyo de diversos recursos. Por ejemplo, ya les digo, un conector textual y luego digo mi idea principal o el tema que voy a tratar.
Sí, pero en principio, por ejemplo, voy a escribir sobre el ensayo, por ejemplo. Ese es mi tema. Entonces voy a poner, en principio, coma, luego voy a poner una coma, en principio, coma, el ensayo se debe de manejar bajo ciertos parámetros, coma o punto. Esta es la primera oración de entrada. Y estoy dando alusión al tema central, que va a ser el ensayo. Luego vienen oraciones del desarrollo. Estas apoyan a mi idea central. Si yo digo, en principio, coma, el ensayo tiene una estructura básica, punto. Esta estructura básica se centra en que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión, punto. Apoyo la idea central. La idea central mía era que el ensayo tiene una estructura. Luego apoyo esa idea con otra idea secundaria. ¿Cuál es la idea secundaria? La estructura básica. Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? Y una oración de conclusión que voy a finalizar mi propio párrafo. Entonces resumo las ideas. Voy a poner, y puedo repetir las ideas. Entonces puedo decir, el ensayo, perdón, en principio, coma, el ensayo tiene una estructura básica, punto. Esa estructura está enlazada por la introducción, desarrollo, conclusión, punto. Por tanto, es importante saber de aquellas y tener en consideración esa estructura básica que forma parte del ensayo. Se acabó. Que son muy importantes, por ejemplo. ¿Sí? Yo ya doy mi comentario global del tema que estoy tratando en mi propia oración, con 4 oraciones. Yo resumo las ideas, pongo la importancia de lo que yo he estado diciendo anteriormente. Y eso es, ¿sí? Una secuencia textual. Y como vuelvo y repito, no solamente va a estar puesta en un texto general, sino desde sus mismas singularidades. Un texto global, ¿sí? Tiene la estructura de introducción, vamos a introducir el tema, desarrollo, desarrollamos el tema, ampliamos, y la conclusión, los principales resultados a los que llegamos. Pero también en el desarrollo, cada párrafo, cada partecita también tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Así tiene secuencia, tiene coherencia. No puedo poner cosas por poner. Ya cuando tenemos asimiladas una competencia de escritura, estamos constantemente escribiendo, se nos hace muy sencillo hacer aquello. Y lo hacemos de una manera en la cual no tengamos que incluso tener que pensar directamente lo que tenemos que hacer, que tiene que tener introducción y recursos. Lo hacemos esporádicamente, lo hacemos sin pensarlo, directamente lo hacemos. ¿Sí? Pero para iniciar, debemos de tomar en consideración todas las ideas principales, ideas secundarias, el principio, el desarrollo, la conclusión, para que tenga todo el texto una secuencia, una coherencia. ¿Sí? Porque de no, voy a fallar en todo lo que yo vaya a hacer constantemente. El párrafo, por ejemplo, vamos ahora a ver cada parte del propio párrafo, porque iniciamos desde ahí. Todo texto debemos de identificar las ideas principales, ideas secundarias desde su mínima expresión. La mínima expresión, el párrafo. La más mínima expresión luego del párrafo, las oraciones. ¿Sí? Un párrafo va a exponer el tema del texto. Ya les decía, ¿no? Primero ponemos el tema del texto. Luego, ¿sí? Ponemos la parte característica del texto que voy a tratar. Es decir, ya voy a desarrollar con ideas secundarias mi propia idea principal, que también algunos los denominan como un marco conceptual del trabajo. ¿Sí? Voy a empezar a poner ya temas propios, conceptos propios del tema que voy a realizar. ¿Sí? Oración gancho, como decía en el principio, ¿no? Es dar como la introducción, asimilar a las demás personas qué es lo que van a leer. Les invito a leer aquello. Capto la atención. ¿Cómo capto la atención? Bueno, eso ya referirá según cómo sea la, la complejidad del párrafo. ¿Cuán largo es? ¿Sí? Si es un párrafo muy grande,
Yo puedo poner, por ejemplo, como un hecho, una anécdota, ¿sí? O incluso una pregunta. Por ejemplo, ¿qué se entiende sobre el ensayo argumentativo? Pues aquí lo vamos a resolver. Pues aquí vamos a desarrollar esa temática. Punto. Perfecto. Oración gancho. Ya empiezo con una pregunta. El lector se empieza a preguntar a sí mismo, ¿qué conoce del ensayo? No conoce nada. Entonces ahí, ahora quiero leer más para saber sobre qué se trata. Capto la atención del lector. Luego viene ya la oración tesis. Una oración afirmativa que resume el contexto, que resume el contenido del texto. Esta oración afirmativa es mi posición, es lo que yo voy a tratar. Es la oración tesis, es lo que nosotros debemos de identificar en todo tipo de texto y es lo principal que debemos de asimilar. La oración tesis, por la misma palabra tesis, es la posición que yo tomo en un texto. Siempre va a estar, o generalmente va a estar en una afirmación. Por ejemplo, el ensayo argumentativo es muy importante para nuestra vida académica porque con él nos abre muchas oportunidades laborales, por ejemplo. Estoy afirmando que mi tema general es el ensayo argumentativo. Ahora yo afirmo que ese ensayo argumentativo es muy importante para mi vida laboral. Yo estoy afirmando, digo es, no estoy suponiendo. Ahora yo digo afirmo, yo pongo mi posición es que me sirve para mi vida académica. Esa es mi tesis, ¿sí? Es mi posición. La tesis es una posición que yo tomo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Oración gancho, ¿sí? Yo contextualizo, digo, se estima que habrá más plástico de peces en el océano en el año 2050. Animo a las personas a seguir leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a habrá más plástico? ¿Qué pasa? Quiero seguir leyendo, a ver. Luego ya contextualizo. Solo el 9% de este material minucioso se recicla en el mundo. Su eliminación es necesaria, pero prescindir de él es dificultoso. Una oración secundaria. ¿Qué hablo de ahí? Que solo un tanto por ciento se recicla, luego que su eliminación es necesaria. Dos oraciones que complementan la idea principal, ¿sí? Ahora la oración tesis, ya la afirmación, ¿sí? Mi posición. Ahora digo, aún así, todo individuo puede disminuir la producción de plástico al sustituir los objetos desechables por equivalentes reutilizables. Es decir, ¿mi posición cuál es? Decir que puede disminuir el plástico al sustituir los objetos desechables. Esa es mi posición. Esa es mi posición a defender. Entonces, el resto que yo voy a seguir haciendo los demás párrafos, voy a argumentar, ¿sí? Sobre aquello. ¿Por qué bajando la producción del plástico en el consumo del individuo con objetos desechables va a disminuir este aspecto de contaminación en los océanos? Y voy a referir bajo la misma estructura de los demás párrafos para tener una secuencia. Ahora en el desarrollo, ¿sí? Argumentos. Apoyar a mi introducción. Yo ya introduje entonces mi idea. Hay plásticos en el mundo, se debe de eliminar, es necesario eliminarlo. Pero ¿se puede eliminar con qué? Con acciones individuales. Ahora apoyemos, ahora vamos a hacer argumentos que apoyen mi tesis. Mi tesis es que se pueden reducir utilizando objetos desechables o ya no usando esos objetos desechables para la eliminación de este producto. Esa es mi idea central. Un párrafo individual, de mi propia introducción. Ahora vamos con mi oración temática, ¿sí? Mi oración temática, en cambio, guía y sintetiza el párrafo. Una oración simple, ¿sí? Que expone la idea central del párrafo. ¿Cómo lo hacemos? La idea central, ¿sí? O ya el párrafo central, se podría decir, ya luego de la introducción, va a tener esta secuencia. Una idea secundaria avalada de diversas ideas, perdón, la idea central hablado con diversas ideas secundarias. Mi idea central la pongo primero en principio, la primera oración, y luego va en secuencia. Esta secuencia de ideas secundarias las tomaré a partir de la idea central, la idea principal que yo tengo. Ejemplo, ¿sí? En efecto, tomar constituciones políticas más o menos plausibles equilibrar
ingeniosamente los poderes, proclamar garantías, hacer ostentaciones de principios liberales, son cosas bastante fáciles en el estado de adelantamiento a que ha llegado en nuestros tiempos la ciencia social. Ese es un primer párrafo. Luego contrapone, pero conocer a fondo la índole y las necesidades de los pueblos a quienes debe aplicarse la legislación, desconfiar de las seducciones de brillantes teorías, escuchar con atención e imparcialidad la voz de la experiencia, sacrificar al bien público opiniones queridas, no es lo más común en la infancia de las naciones en crisis en que una gran transición política como la nuestra inflama todos los espíritus. Esa es la idea, creo que central de todo el párrafo, ¿sí? Porque yo estoy asumiendo esa posición que no es, ¿sí? Que sacrificar todos estos bienes públicos va a ayudar a todo esto. Luego lo complemento, ¿sí? Por motivo de tiempo no leeré toda aquello. 3 oraciones compuestas. Decía que la ciencia social adelantada hace fácil la idea de gobernar. La idea central, perdón, la idea secundaria de aquello, ¿sí? Es la gobernanza, sobre el aspecto de gobernar. Pero está mucho texto, ¿no es cierto? Pero este texto está establecido desde una idea en la que se desploman otras ideas más. Esa idea es la gobernanza, y de ahí voy a decir más oraciones. Una segunda oración, aplicar los principios políticos no es fácil en naciones jóvenes. Está dando otra idea. ¿Cuál es la idea? Que los principios políticos no es fácil en naciones jóvenes. ¿Pero qué falta? Argumentar por qué. ¿Sí? Pero son las primeras ideas. Luego, hacen la última idea, ¿sí? Una asimilación, una percepción de las dos primeras ideas, ¿no? Instituciones admirables encuentran obstáculos en la práctica. Y luego dice, lo mejor que puede dictar la ciencia política no es lo mejor para un pueblo determinado. Reitera su posición anterior, ¿sí? Y todo lo que he venido diciendo en anteriores párrafos. Reitera, es decir, concluye la idea. Como le decía, introducción, veo el planteamiento del tema, desarrollo, argumento, doy ideas principales, secundarias, ¿sí? Ideas que me van a ayudar a luego seguir formulando más ideas, y luego concluyo. ¿Cómo concluyo? Reiterando mi idea y reiterando mi posición, reiterando lo que estaba diciendo. Entonces, resumamos esa estructura porque es lo más básico, que incluso ya se vio en los videos anteriores, que era bajo una menos complejidad, que les puse al principio, que justamente era por eso, para que puedan identificar aquello. Aquí simplemente veíamos la parte teórica, ¿sí? Resumiendo, por ejemplo, en las funciones de las primeras oraciones que veíamos en anteriores ejemplos, era servir un contraste a las demás, es dar una introducción, es dar una asimilación de la idea a la cual yo voy a tratar. Si mi idea era la gobernanza, entonces debería de hablar principalmente del aspecto de gobernabilidad antes que manejar otro tipo de oración. En la segunda oración ya recojo la idea principal, que es mi posición incluso, ya es la oración tesis, ¿sí? Luego de eso, yo ya doy la introducción, ya pongo textualmente mi tesis, mi posición. Ahora voy a la tercera oración, en la cual yo repito el argumento de la segunda oración. En la segunda oración puse mi tesis, entonces yo repito mi argumento sobre la idea principal, mi tesis. Yo voy a manifestar, ¿sí? Yo digo, es bueno esto porque ayuda a mi capacidad argumentativa, por ejemplo. Y luego digo, esta capacidad argumentativa es muy necesaria en tales eventos. Estoy reiterando, repitiendo mi argumento de que es importante, pero ahora en otro contexto. ¿En qué aspectos? Voy de a poco sacando sus temáticas, sacando las ideas secundarias. Y en la cuarta oración ya pongo por concreto la oración principal, ¿sí? El párrafo en el desarrollo siempre va a ser un ejercicio de práctica, ¿sí? Como le decía, identificar primero una idea en la cual contextualiza al lector. Contextualizamos, indicamos que vamos a iniciar con esos párrafos, vamos a incitar a que lean nuestro contenido textual.
Luego voy a poner nuestra tesis, nuestra posición, ¿sí? Nuestra posición. Y al final, en la conclusión, reiteramos nuestra posición referido a la temática. Entonces, para retroalimentar nuevamente todo lo que hemos visto hasta ahora, empezando desde el video que vimos anteriormente. La idea principal o la idea tesis, recuerden que la idea tesis es la posición que yo tomo como autor, ¿sí? Va a estar en afirmación, siempre, generalmente. Algunas veces en forma de pregunta, nuestra tesis va a estar así también establecida. No significa que vaya a estar al principio del texto o al final. Siempre estará tanto al principio textualmente, a la mitad del texto o al final, dependiendo cómo sea mi estructura o mi forma de escribir. Pero para ejercicio práctico y para empezar, podemos hacerlo de manera muy básica. Es decir, poner la tesis, nuestra posición, luego de la segunda oración o a partir de la segunda oración de un párrafo que yo determine. Un párrafo introductorio no es lo mismo que un párrafo argumentativo, parte del desarrollo. Parte introductoria, pues voy a introducir, voy a poner ideas generales que inciten al lector a continuar viendo mi contenido. En el desarrollo, los contenidos, lo que yo voy a tratar, en cambio voy a referir ya mi posición y voy a argumentar el por qué es mi posición objetiva, por qué es verídica, por qué se debe de hacer así. En la conclusión, reitero mi posición, hago un resumen de todo lo que he dicho anteriormente. Y eso se da no solamente en textos grandes, ensayos, periódicos, sino desde los mismos indicadores de los párrafos. Por eso tenemos que desmenuzar todo el texto, todo un texto hacia sus particularidades. Lo más simple, que viene de ser los párrafos, y luego del párrafo sus oraciones. Y a partir de eso podemos identificar lo que es una oración, sus ideas principales y ideas secundarias. Recuerden que las ideas principales siempre va a hablar de un tema general, de un tema específico. El tema tengo que identificar, preguntarme, ¿de qué tema está tratando esta oración? Ah, habla del aspecto de gobernanza. Ah, habla de educación, habla de política, habla de ciencia, habla de gastronomía. Perfecto, ese es el tema central. Esa es la idea principal de este párrafo, de esta oración. Ahora, el resto de oraciones deben de ser secuencia, tener una secuencia. Es decir, si la idea principal hablaba sobre la gastronomía, una idea secundaria va a ser referida sobre la gastronomía, sobre la educación. Educación rural, por ejemplo, es una idea secundaria que parte de una idea general. ¿Cuál es la idea general? La educación. Entonces, voy haciendo esa pregunta. ¿De qué trata esta oración? ¿De qué tema está tratando? Ahora, el siguiente. ¿Qué subtema está tratando esta oración que parte del tema general que yo tengo? Y así voy a ir formulando. Todo texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, empezando desde los párrafos.